Ok, bueno, le sugerimos por favor todos los micrófonos en silencio para que no hayan interrupciones. Bien, vamos a tratar de iniciar este maravilloso encuentro que tenemos. Le damos la bienvenida a todas y todos de parte de nuestra ministra Yelixa Santaella y nuestra viceministra Rosángela Orozco a este primer congreso circuital curricular que busca encontrarnos y dialogar y escucharnos todos y todas para nosotros iniciar o continuar, perdón, con este avance en la transformación curricular en busca de esa educación de calidad que todas y todos queremos y necesitamos. Bien, entonamos el himno nacional para iniciar. Olina, mi padre Olina, fue bonito Olina. Nunca te lo pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, yo del corazón, sí soy yo. Pero después de tocar a 100 años, cuando despierto el pueblo. Oh pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud del honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud del honor. Abajo cadena, abajo. Señor, grita, el santo no, el santo. Gloria al pueblo que tú Olina. Vamos a pasar un video, se llama Poema de los Ángeles, para iniciar esta mañana este compartir. Los invito a que lo escuchen atentamente.
hacia el renacer de la educación y la felicidad del pueblo. Y enseñemos a centrar. Bien, quisimos dar la bienvenida a todos y todas con este hermoso poema realizado por nuestra compañera Katiuska para reflexionar un poco sobre por qué estamos acá reunidos hoy con todas y todos. Bueno, nuestra intención es sencillamente escucharnos, es dialogar, es saber qué pensamos y qué sentimos de todos los procesos que se han venido dando en todos estos tiempos a través de nuestra educación en el país, en medio de una pandemia, en medio de un gran bloqueo, en medio de unas sanciones que nos han limitado económicamente y por ende han afectado otras áreas de nuestra sociedad. Nosotros creemos que el currículo es una construcción colectiva. Creemos que el currículo se transforma día a día en la dinámica. Creemos que existen elementos desde las nuevas generaciones que tenemos hasta todo el desarrollo tecnológico, todos los avances y todos los cambios que indican que ya debemos de tomar acciones precisas y decirlas. Estas son las acciones que necesitamos para transformar o para lograr el currículo que nos dé ese ciudadano ideal que tenemos en nuestro preámbulo de la Constitución. Por ello, en esta mesa hoy, que es un inicio, quisiera que fuera una mesa más abierta, que tuviera muchas personas, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo paulatinamente. Nos acompañan esta mañana unas personas maravillosas que hemos invitado con mucho aprecio para que compartan con nosotros este diálogo. Tenemos a nuestra profesora Dubravka Torčák, ella es vicerrectora de la UNEM, está en línea y nos acompañará esta mañana. También tenemos a nuestra profesora Trina Carmona de Saber Children. Consideramos importante esa visión que tienen desde esos espacios y cómo se están dando estos movimientos. Igualmente acá nos acompaña el profesor Onías Sánchez, de GDC, Gobierno Distrito Capital. Bueno, hemos querido que en este diálogo intervengan todas y todos, nuestras escuelas distritales, nuestras escuelas de la BEC, nuestra universidad, porque también creemos que el currículo debe tener un continuo, desde inicial hasta la universidad, un proceso de complejidad que debe ir avanzando según la edad, según las personas, según ese desarrollo humano y cognitivo. Por ello vamos a dar, por motivos de conectividad, de que hemos tenido dificultades, nos han recomendado nuestros técnicos que nosotros le demos el pase primeramente a los profesores que están en línea para tratar de que no se nos vaya a caer o perdamos la conexión. En primer lugar, les daremos el pase a la profesora Trina y seguidamente la profesora Dubravka. Así estaríamos tratando de cuidar que no se nos pierdan en línea. Profe Trina, tienes el pase. Muchísimas gracias. Bueno, yo saludo a los participantes de esta mesa y de este gran foro que tenemos a distancia y que estamos justamente, bueno, convocados a esta reflexión tan importante que considero que en estos tiempos siempre se hace necesario actualizar todo lo que es la información y todas las reflexiones acerca de este tema tan necesario que es el currículum. Bueno, saludos a los miembros de las mesas, a los participantes que están del otro lado en las diferentes zonas, a los docentes, a todos los colegas que se han sumado a esta invitación. Bueno, siento que la reflexión que pueda aportar parte de la misma experiencia que hemos tenido desde Save the Children en ese trabajo conjunto con el Ministerio de Educación, donde hemos estado siempre en permanente disposición y apoyando todo lo que es la parte de formación, desarrollo de capacidades, de apoyar en los equipos técnicos, no solamente del nivel central, sino también de las zonas educativas. Desde Save the Children hemos propuesto ampliar este trabajo. Comenzamos por 8 escuelas de 3 zonas educativas, como son Carabobo, Miranda y Sucre. Ahí tenemos un trabajo que es un poco brevemente lo que quiero compartirles, de trabajo con estas 8 escuelas, donde se ha hecho un esfuerzo
por, bueno, atender esas necesidades particulares que se están dando en esta escuela, en estas escuelas, no solamente en el punto de vista de prestar un servicio a la comunidad y a la escuela en sí, en infraestructura, sino también a la atención al maestro, a sus docentes. Y es ahí donde viene la referencia al tema curricular, ¿no? Porque el trabajo, vemos que la atención a procesos educativos que se vienen dando no se pueden desvincular de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el tener claridad el hacia dónde y el para qué y el por qué se está trabajando, se trabajaría con unos determinados componentes. Entonces veo muy preciso este congreso, porque bueno, en el ministerio han habido muchas reflexiones acerca del tema curricular. Bueno, hacían referencias en el año 2014, cuando se hizo toda la evaluación por la calidad educativa, surgieron algunas reflexiones y se apuntaba mucho que teníamos que desarrollar un currículum nacional integrado, actualizado, y ahí quedó ese reto para renovar programas, estrategias y dinámicas pedagógicas. Y desde ahí yo siento que nosotros hemos estado en cada una de las dinámicas haciendo esfuerzos. Se nos han presentado situaciones distintas, como es en este caso la pandemia, que nos viene a afectar y nos vino a generar cambios, a requerir implementar cambios, porque todo esto que se nos presentó, con toda esta educación a distancia, con toda esta educación fuera de las aulas, nos ha generado unos cambios, unas adecuaciones que hemos tenido que hacer. Entonces, por ahí, cuando entramos ahora en este proceso, y me contextualizo todo esto, porque en el proceso que hemos estado trabajando con las escuelas, vimos la necesidad de hacer una adecuación con los maestros, reflexionando con los equipos de los centros y los equipos directivos y las zonas educativas, de ir haciendo una adecuación en función a las necesidades. Y partimos de allí de hacer un diagnóstico, que es lo que están haciendo actualmente. Porque los cambios curriculares, las actualizaciones curriculares, no las podemos hacer implementándolas desde fuera o lanzando líneas sin tener la revisión concreta de las dinámicas propias de cada centro, de cada espacio, de cada comunidad, porque son contextos diferentes. Y ese es uno de los componentes importantes que quiero destacar acá, que es un poco lo que se ha hecho, es hacer la evaluación de ese diagnóstico, hacer ese diagnóstico de la realidad educativa de nuestros estudiantes, para que a partir de ahí empezar a hacer las adecuaciones. La realidad nos ha cambiado, ya no tenemos las mismas escuelas que teníamos hace 3, 4 años, ya la realidad y el contexto es distinto, la pandemia, toda la situación económica en el país nos ha generado unos cambios, y por eso igualmente se decía en el video que presentaron anteriormente, que estos cambios nos ameritan también implementar cambios internos en las escuelas. Por eso es que no podemos trabajar repitiendo los mismos patrones, los mismos esquemas, sino que tenemos que ir haciendo adecuaciones. Y es por eso que esas adecuaciones deben venir a partir de esa evaluación, de esa realidad de nuestros estudiantes, de la realidad del contexto, de las posibilidades que tengan nuestras comunidades para avanzar y atender esas necesidades educativas de nuestros estudiantes. Por supuesto, atendiendo las líneas orientadoras que genera el Ministerio de Educación hacia las diferentes zonas educativas como país, como políticas educativas que se implementan. Entonces tenemos que ir conjugando tanto las políticas educativas que se implementan o se orientan desde el Ministerio de Educación, como aquellas necesidades propias, particulares de la zona, y sobre todo centrando la atención en nuestros estudiantes, que son el elemento fundamental. Y es ahí que se han ido conjugando estos elementos. Ahí dentro de la experiencia que hemos estado trabajando, esta evaluación diagnóstica nos ha permitido identificar necesidades, vacíos que vamos encontrando en nuestros estudiantes, para ir haciendo una atención, haciendo una orientación curricular adecuada a esas necesidades. Se han ido planificando actividades con los docentes, con la comunidad, porque es ahí también donde radica el problema, donde si la comunidad no la incorporamos a todo el trabajo curricular, también quedaría por fuera la familia. En este caso sí ha tenido un papel importantísimo en este componente de atención en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La familia se ha contemplado también acá como un elemento clave. Entonces se conjugan elementos de la escuela con la comunidad y la familia, atendiendo esas orientaciones y esos lineamientos que se emanan del Ministerio de Educación. Entonces, en ese proceso, desde la experiencia que hemos tenido en estas 8 escuelas, se está trabajando en esa adecuación para orientar esas actividades en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las áreas básicas y en aquellos contenidos del currículum que sea necesario de acuerdo a la localidad. Distinto es en cada una de las zonas, por supuesto en la zona Sucre, en la zona de Carabobo y en la zona de
de Miranda son contextos distintos y eso se van adecuando a esas realidades. Y es un poco lo del punto de hacer esas adecuaciones, y las reflexiones por allí van con los docentes. No se hacen orientaciones directas, no se generan directrices sin hacer la reflexión propia y pertinente. Y es ahí donde concebimos la importancia de toda esta reflexión y todo este trabajo, que se haga una orientación adecuada a los contextos, adecuada a las realidades, y poniendo en el centro al estudiante, que es la figura fundamental de todo esto. Y sobre todo sobre lo que se vaya trabajando, es importante generar reflexiones, que por eso valoro mucho este espacio, que permita abrir nuevamente, porque siento que se han dado muchos espacios para esto, para hablar sobre los temas curriculares y lo que se está haciendo en las escuelas y a nivel de la zona, seguir abriendo estos espacios para recoger esos aportes y esas experiencias tan importantes que se han venido haciendo en cada una de las zonas y en cada una de las escuelas. Tuvimos una sistematización de aquellas experiencias lugarizadas que se dieron en un momento, que son valiosísimas por los contenidos que se trabajaron, por las actividades que se desarrollaron y por el trabajo que tuvieron ahí docentes, comunidad, familia y equipos directivos. Esas experiencias son riquezas que se tienen que sumar, pero también tenemos que ir viendo en un punto muy importante a todo esto, es hasta dónde las acciones que se van dando, todas estas reflexiones, estos diseños, estos trabajos, permiten o han permitido que los niveles de aprendizaje de nuestros estudiantes hayan mejorado, porque ninguna acción de cambio, ninguna acción de mejora podemos darla darnos por satisfechos que se han logrado si no evaluamos esos resultados. Y ahí es la clave también de todo esto. Revisar hasta dónde esos esfuerzos, ese trabajo que se está haciendo con todos estos elementos que he mencionado, están generando cambios y mejoras en nuestros estudiantes. Se están mirando el impacto realmente de estas acciones en ellos. Y es ahí justamente donde viene el otro elemento, la evaluación de estos procesos, porque todas estas acciones que se van implementando deben irse recogiendo para generar nuevamente una reflexión sobre las prácticas que se han implementado. Si estas prácticas, estos esfuerzos, estos componentes que se han articulado en los diferentes ámbitos, familia, escuela, comunidad, si esas acciones que se van dando y ese diseño de nuevas estrategias se van dando sentido y resultado, el impacto en nuestros estudiantes. Y ahí es ese elemento fundamental también de toda esta, el recoger las evaluaciones y el poder reflexionar sobre esas prácticas y sobre esos resultados que se van obteniendo. Porque si no hacemos esa evaluación, no podemos redimensionar y redireccionar nuevos saberes, nuevas acciones para que justamente respondan a los requerimientos de nuestros estudiantes. Y es por eso que veo como importante también el poder tener ese punto de referencia, la planificación, la contextualización de las acciones, la reflexión sobre esa práctica y diseñar, la recogida de esos resultados y la reflexión sobre la práctica para poder redimensionar. Y es ahí donde vamos avanzando en ese proceso de mirar las oportunidades y las mejoras que debemos ir incorporando. Siento que esa ha sido una de las experiencias que hemos trabajado nosotros desde Save the Children con las escuelas donde estamos trabajando ahorita con las 3 zonas educativas. Y ahí hay un trabajo importante que se ha venido haciendo desde el año pasado y queremos seguir en esa línea aportando y compartiendo también estas experiencias de producción, de reflexión y de resultados que han tenido nuestros estudiantes, que son los que estamos atendiendo a través de estas escuelas y de nuestros maestros que están en cada una de las zonas. Siento que es un esfuerzo en conjunto. Y bueno, desde Save the Children estamos apoyando también al fortalecimiento y al apoyo, el desarrollo de capacidad de nuestros equipos técnicos en las diferentes zonas con los diferentes programas que se están ofreciendo. Siempre buscando esas oportunidades de mejora que nos permitan cerrar las brechas en esos aprendizajes de nuestros muchachos que en estos momentos, nuestras niñas, nuestros niños, con toda esta situación de pandemia que se ha vivido, con esta realidad nueva con la que hemos tenido que confrontar, para la que no estábamos preparados, porque realmente hemos tenido que afrontar una situación de educación en contextos a distancia, con una incorporación de nuevas metodologías, nuevas tecnologías, donde tampoco estábamos acostumbrados y que tampoco tenemos los recursos para hacerlo.
hemos tenido que hacer una serie de adecuaciones y es por eso que en este caso también valoro mucho el trabajo, el esfuerzo de los maestros, que son los héroes acá en toda esta dinámica, porque son los que han tenido que hacer todas estas adecuaciones, todas estas revisiones, todas estas adaptaciones para poder atender desde las diferentes realidades a los niños, a las niñas de las comunidades donde estamos. Entonces, bueno, un poco eran las reflexiones que quería compartir con ustedes, profesora Solimar, y el equipo que está presente, y bueno, quedo abierta para cualquier otra intervención que considere necesaria. Gracias. Gracias, querida Trina. Bueno, la verdad que más que una ponencia individual, yo sí quisiera que esto se generara como un diálogo amistoso y armonioso para compartir cada uno de esos saberes que tenemos, porque esos son los que van a nutrir realmente este currículo, los saberes de cada una y cada uno de nosotros. No hay una verdad absoluta aquí. Hay verdades relativas dadas por experiencias reales que han tenido en los espacios. Esas son experiencias que tenemos que sumar para lograr esto. Trina decía algo muy importante con referente a cómo hemos trabajado nosotros durante este tiempo de pandemia. Yo creo que el hecho de que la educación se haya mantenido y se haya defendido como un derecho inalienable en nuestro país ha sido precisamente esos logros que hemos obtenido en luchas anteriores, y ha sido la motivación que tiene el maestro de que la educación persista. Nosotros buscamos diferentes modos, diferentes formas para que la educación no sea quebrantada como derecho si utilizáramos simplemente las tecnologías duras, como es la conectividad o la conexión online, sino que es con todos los niveles y modalidades. Por eso estamos hablando de multimodalidad, perdón, con todos los medios que tengamos en el territorio, que tengamos en el espacio. Y eso tenemos que seguirlo luchando, seguirlo trabajando, porque es importante que la educación permanezca, pero que permanezca con calidad. La calidad nos la dan muchos elementos, la sumatoria de muchos elementos. Esa experiencia de Isabel Children nos dice, sumada a las otras experiencias que podemos, y que podemos hacerlo cada vez mejor, y que podemos lograr las cosas. Olvidé decirles que me llamo Solimar Salazar, que soy la directora general de currículo, y me acompaña acá en la mesa mis directoras de línea, la profesora Fanny Medina, la profesora Marinela, gran parte de mi equipo que ustedes no ven, pero que están como hormiguitas trabajando para que logramos esta conectividad y otras cosas más. Me acompaña el profesor Julio Valdés, también de la UNEM, y como ya le dije, el profesor Onías Sánchez. Es un placer para nosotros de verdad estar acá. Ahora sí, le damos el pase entonces a nuestra profesora Dubras, que está en línea. Perfecto, bienvenida mi querida Dubrasca. Dubrasca, por favor activa el micrófono, me dicen los compañeros. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? De verdad agradecida y contenta, alegre de estar en esta conversación que va a ser más que todo amena, pero también de saberes y conocimientos y de transformaciones, que es lo más importante. Bueno, me costó muchísimo conectarme, estoy aquí en el estado Cojedes, pero ya gracias al creador, a ese Dios marxista que conocemos por allí, como yo le digo a muchos amigos, ya estoy aquí en comunicación. Bueno, saludos cordiales. No sé si comenzamos con la conversa, profesora, o es simplemente para saludar y después continuar. Comienza, no te queremos perder. Dale. No te queremos perder. Estoy un poco nerviosa, lo confieso, porque de verdad que fueron casi imposibles las cuestiones de la comunicación. Pero creo que tengo cámara, vamos a ver si puedo ver, su micrófono está activado. Para ver si puedo comunicarme de mejor manera. Te escuchamos perfectamente. Aunque no te veamos, no veamos tu lindo rostro, te estamos oyendo.
Sí, perfecto. Puedes iniciar tu conversa, tu opinión, tu experiencia. Compártela con nosotros. Ok. Ahí estamos viéndote. Bueno, excelente. Bueno, experiencia, hablamos de transformaciones, pero tenemos desde hace muchísimos años Duraca, haciendo miles de Duraca, mi amor, discúlpame. Duraca, te sugiero que por favor apagues la cámara porque así te escuchamos bien. Ok. Ok, mejor acá para acá. La cámara hace interferencia. Ya sabemos que eres bella, tranquila. Ahora, Perfecto, ahora sí, perfecto. ¿me escuchan? Ah, sí, perfecto. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, hemos trabajado muchísimo en lo que es la transformación curricular y hemos estado metidas en todos los espacios tratando, lo digo como colectivo, porque ahí está el profesor Julio Valdés, está ahí la profesora Iluzca, está ahí un grupo de personas, la profesora Maruja, todos muchas veces hemos estado por un lado, pero también muchas veces hemos estado integrados y unidos. Y son muchos años en esta lucha tratando de transformar, hacer transformación curricular del Ministerio de Educación Universitaria, ya que hablamos de calidad educativa, entre otras cosas. Y eso ha sido una lucha y un trabajo que no ha sido perdido, porque en este sentido queda la experiencia como para darnos cuenta en qué hemos estado fallando, haber fortalecido el trabajo desde la experiencia, ver de alguna manera, marcar un horizonte hacia dónde vamos. Acá estamos hablando de lo que es ese renacer revolucionario del currículo con base a la resistencia al coloniaje externo. Y yo le agregaría, profesora, también interno, porque muchas veces es una lucha que tiene que ver con pensamientos, con formas, con estructuras, con maneras de pensar. Estos son tiempos de cambio de época y con ello de necesidades imperantes para verdaderamente revolucionar viejas y esas desgastadas estructuras de pensamiento y acción que han sostenido durante siglos el modo de enseñar para el hacer de los individuos. Pensamos que juntándonos aleatoriamente podemos de alguna manera solventar, resolver, bueno, y aquí estamos juntos. Hoy se nos plantea un gran reto en términos de cambio total, recordando aquella frase muchas veces dicha, que por ahí lo digo y muchas veces no cae muy bien, pero dice, quien no cambia todo, no cambia nada. Quien no cambia todo, no cambia nada. Sin embargo, no podemos negar que se han realizado importantes esfuerzos y al parecer en los hechos concretos todavía no se ha logrado lo que se ha querido. La pregunta es, ¿qué hacer? Porque no han sido suficientes los esfuerzos tan bien intencionados que han tenido lugar. ¿Qué ha pasado? Quizás las respuestas no se han buscado en el sitio adecuado. Y si nos preguntamos lo siguiente, y si cambiamos el lugar donde generalmente nos hacemos preguntas, es decir, si no damos nada por sentado y revisamos el lugar epistémico desde donde lo pensamos, esas son dos preguntas interesantes. Al hacer este ejercicio es posible encontrar que todos nuestros intentos del cambio del currículo obedecen a pautas administrativas que no cambian en lo sustantivo. Y aunque queramos hacer un currículo más flexible, innovador, maravilloso, en teoría, favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que al final su estructura termina siendo la misma o con iguales limitaciones, pues al fin último es calificar la información que debe ser aprendida para lograr un saber determinado o una destreza adquirida. Entonces muchas veces hacemos hacemos un currículo, creamos miles de contenido nuevo entre comillas, entonces nos esforzamos en ese contenido y ver qué destreza van a aprender las personas allí, los participantes que estén. El modo en que se ha desarrollado nuestro currículo en sus diversos cambios a lo largo del tiempo también ha servido, porque no hay que negar, ¿no? Positivo o negativo, pero también ha servido para que nuestros excelentes profesionales hayan alcanzado notorio reconocimiento en todas las instancias laborales. Pero ahí me voy con otra pregunta que es importante, el ejercicio de las preguntas en este trabajo que estamos haciendo.
¿Acaso esos títulos o esos reconocimientos, acaso con ellos estos individuos formados han logrado pensarse como parte de un conjunto social con propia identidad consolidada, o más bien son presa fácil de convertirse, en esta palabra terrible que la voy a decir, de convertirse en chusma, de lo que hablaba Simón Rodríguez al referirse a quienes denigraban de ser parte de la República naciente? Eso lo hablaba Simón Rodríguez y bueno, nos puede sonar parecido por allí. Muchas veces la gente cuando se van y denigran del país. Quizás sea necesario algo más, por ejemplo, abandonar la idea de pensarnos individuos separados y asumirnos más como personas indefectiblemente relacionadas, cuyo destino no es externo a la de los demás, pues nuestra singularidad como persona no excluye el abandono e identificación con esa colmena social que nos constituye y desde el cual nos representamos. Nos representamos. En este sentido, tal vez sea necesario que nuestro currículo sea pensado desde y para la persona que participa en un proceso de formación permanente, en el que el aprendizaje sea mediado por la relación humana y humanada, que posibilita el reconocernos parte y en el que nos apoyamos para aprender y hacer constantemente desde que nacemos. Esa interacción importante. Allí en la universidad lo planteamos, ese unirse, esa territorialización, esa comunalidad que es interesante e importante para renacer. Y este es el título, lo que nos llama esta atención, para renacer la patria matria, revolucionando el currículo en actitud de resistencia permanente hacia la consolidación de un pensamiento y acción propio, descolonizado, orientado a crear voluntades necesarias para seguir avanzando y desarrollando nuestras potencialidades como país, asegurando un buen vivir y a la vida buena para todos y todas. Como se ha dicho, necesitamos pensar el currículo desde otro lugar de pensamiento, desde otro planteamiento, desde otro momento epistémico. Y para ello requerimos, voy a tratar de resumir, asumirnos personas relacionadas y no individuos separados. Pensar en innovación administrativa para que ésta se sujete a la formación que deseamos y no al contrario, porque muchas veces la innovación, la administración limita el trabajo que se quiere hacer, que se pretenda hacer. Establecer que verdaderamente el proceso es lo que se debe valorar y la calificación sea nada más parte de una circunstancia colateral del proceso. Pensar que la mediación formativa no debe ser lineal y punitiva, por lo tanto jerárquica, preladora del avance de cada persona sometida a la aprobación forzada de contenidos prefijados, con lo que la nota es lo importante y no el proceso de formación, entre otras cosas. Bueno, estamos llamados entonces a pensar ese currículo otro que desde su renacer, tal como ave fénix, revolucione pensamiento y acción, resistiendo a los embates de la conformidad y el miedo a esos cambios. Esto es, bueno, esta conversa del día de hoy, mi reflexión del día de hoy, pensar desde otro lugar epistémico, renacer, bueno, y hablar de esa nueva república que nos plantea, como lo lleva el nombre de nuestra universidad, Simón Rodríguez, Samuel Robinson. Entonces, bueno, muchísimas gracias y por acá pendiente desde la Universidad del Magisterio, desde la Universidad Simón Rodríguez y desde todas partes que sea necesario. Muchas gracias, Dubrasca. Excelente reflexión que nos lleva a sumar todo esto que estamos acá haciendo. Fíjense, lamentablemente por problemas de conectividad no vamos a poder tener más interacción, sino que continuamos la conversa desde acá. Sin embargo, quiero que sepan que, como bien lo asomó Dubrasca, no se queda en esta actividad nada más, este conversatorio. Pensamos ampliarlo, pensamos hacerlo institucionalmente, por institución, que se den esos debates, queremos acompañarlo y estamos en unidad
en una unidad necesaria, en una articulación necesaria para lograr lo que queremos. Tal vez piensen algunos que lo que queremos es cortar e iniciar de nuevo. Y la verdad es que no. Nosotros estamos considerando todos los procesos que se han dado, porque cada proceso nos ha dado elementos sustantivos de transformación, de crecimiento, y nos ha permitido a nosotros llegar hasta el espacio que estamos. Sin embargo, debemos revisarlos profundamente y decir, ¿qué va a renacer de todo esto? ¿Cierto? ¿Qué va a revolucionar? ¿Qué es lo que nos va a dar la resistencia y a qué vamos a resistir? Desde el currículo, desde la educación venezolana. Permiso para quitarme esto, bueno, no sé si me están escuchando bien. Y por eso lo importante de que cada uno de ustedes de sus espacios realicen estos debates, de que se den en las escuelas, con los maestros, con la comunidad, con todos los estudiantes. Necesitamos estudiantes participando, decirnos qué quieren, cómo lo quieren. No es que vamos a tener una educación paralela. No paralela, sino una educación donde el muchacho haga lo que quiera. Debe ser una educación orientada, educación orientada, pero partiendo de sus necesidades y de sus intereses, que se sumen a las necesidades y los intereses de nuestro país. Debe ser una educación donde haya diálogo de los estudiantes, desde inicial hasta la universidad, donde exista el debate, porque nos están pidiendo, la Constitución habla de una persona crítica, una inclusión, de una persona reflexiva. Por tal motivo, nosotros tenemos que hacer que eso se dé en los espacios educativos, pero que nada más no en los espacios educativos, que debatamos con la comunidad, claro, que debatamos en todos los espacios. Esa es la educación que necesitamos, no una educación como lo decía, también hacía el llamado Dubrasca, de contenidos, ¿no? Tenemos que revisar también todo eso. Es decir, esta invitación que estamos haciendo hoy es una revisión profunda y total de todos los elementos que están dentro de un currículo, porque para nosotros el currículo es una relación armoniosa entre todas las dimensiones que están en una sociedad. Esa relación armoniosa de esas dimensiones culturales, espirituales, sociales, educativas, políticas, científicas, tiene que estar en todos nuestros espacios educativos. La ciencia y la tecnología debe iniciarse desde inicial. El trabajo, me refiero a la etapa inicial, preescolar, el trabajo educativo, el trabajo y la educación, o educación y trabajo. O sea, las concepciones que tienen cada uno de estos elementos, es decir, lo estamos invitando a pensar sobre lo pensado, para producir sociabilidad, que decía Robinson, el ser social, el ser que sepa vivir con lo común, el ser que sepa producir, desarrollar. Entonces, bueno, invito al profesor Onías, si quiere intervenir en este momento, en este encuentro de diálogo. ¿Qué opina GDC y cómo has visto tú desde tu espacio de investigación? ¿Qué surge del currículo y que ha llamado la atención? Que uno dice, bueno, vamos a cambiar, vamos a producir esto. ¿Qué te están diciendo tu maestro y tu maestra del Distrito Capital? Bueno, con permiso voy a retirarme la caleta. Desde el gobierno de Caracas, que se llama ahora gobierno de Caracas, ya no es gobierno de Distrito Capital. Por Gaceta pasó a ser gobierno de Caracas. Okay. Se restringe solamente al área de Caracas ahora. Es lo que es la antigua gobernación. Ya dejó de ser la gran Caracas. Entonces, pero yo estoy ahí desde que era gobierno de Distrito Capital. La escuela en realidad la pandemia es una cosa que chocó a todo el mundo, ¿no? Y en las escuelas distritales había habido muchas innovaciones. Por ejemplo, cuando se hace la consulta por la calidad educativa,
que los maestros pidieron procesos formativos para realizar los congresos. Ya nosotros teníamos los congresos pedagógicos, no congresos pedagógicos, encuentros pedagógicos que hacíamos dentro de con las 108 escuelas que manejamos allí, ¿no? Que tenemos escuela y también tenemos liceos. Tenemos 5 liceos nada más. Okay. Y 108, de los cuales son 103 escuelas, de las cuales 87 son escuelas primarias y el resto son escuelas de educación inicial. Claro, porque como esto lo estamos viendo a nivel nacional, sí. Entonces llamado, bueno, llámese Simoncito, llámense SEIT para nosotros. Lo que es SEIT para ustedes, para nosotros es SEIT. Bueno, total tenemos todo eso. Desde el departamento de formación, que cuando eso era, yo lo llevaba, era una unidad de formación e investigación, para poder era responsable. Y en mis contactos con los maestros están pidiendo mucho sobre el cómo hacer. El cómo hacer. No tanto pedían una formación de posgrado ni nada de eso, y quienes lo pedían era para mejorar su nivel salarial, cosa que es lícita, ¿no? Pero entonces seguí impartiéndole mamá. No había, con un estudio de posgrado, de especialización, no había una mejora en la calidad educativa. ¿Ves? Estamos estancados. Y esto a nivel nacional, es así. Claro. Tanto escuelas distritales como escuelas nacionales. Eso ocurre un fenómeno humano o para que trabaje en la administración pública venezolana. Empezamos con un proceso formativo. Yo recuerdo que empecemos uno con educación inicial, que era del manejo del trazo fino y el trazo grueso, que me lo dio la profesora Mercedes Angarita, la directora de Rondalera. Yo trabajé en Rondalera una gran cantidad de años en mi vida. De hecho, mi formación educativa, aparte del CEPAP, aparte de la Universidad Simón Bolívar, viene con Mercedes Angarita, que yo le trabajé a ella una cantidad de años, en el área de física y matemáticas, que esa es mi área. Y trabajé allí con adolescentes, con liceo. Una escuela que va desde inicial hasta el liceo. Empezamos con eso. Luego seguimos con, estoy hablando desde el proceso formativo, banderas, ¿no? Con ciencia. Y empezamos a establecimos contacto para desarrollar el aprendizaje, que es un transdisciplinario, a través de la astronomía. Y establecimos contacto con el Ministerio de Ciencia y a través del observatorio que está en Mérida. Fíjate. Ellos tienen un espacio movible, un bus de astronomía. Y lo trajeron aquí. Y nuestros maestros entonces los habían dotado de telescopio, entonces el uso del telescopio, medidas, esas cosas que se pueden aplicar en el aula. Y usted puede trabajar mitología desde ahí. Claro, por los astros. Por los astros, no solamente la mitología grecorromana. Estás trabajando historia. Usted está trabajando ahí, está trabajando mi mitología indígena también. Puede crear también, porque usted puede hacer con esos poemas, cuentos, teatro, cualquier cosa. Y aparte de que aprende, puede aplicar matemáticas y puede hacer arte también para... Pero el maestro lo que necesita es eso, aprender cosas. Aprender cómo usar las cosas, porque ¿cómo hace un maestro para enseñar poesía si no sabe hacer poesía, si no ha leído un poema nunca en su vida? O si un maestro jamás ha leído un cuento y entonces tiene que decirle al estudiante que escriba un cuento, o lo mismo la figura del ensayo, o la figura de la crónica. Entonces,
El manejo hasta del micrófono. Nosotros creemos que, me había olvidado el micrófono, nosotros creemos que el maestro hay que darle cosas para que las aprenda a manejar. Y de ahí entonces empezar a reformar con todo eso de, yo respeto mucho lo epistemológico, de hecho, me gusta mucho la filosofía, por eso, pero en el plano concreto real, el trabajo que viene haciendo el maestro y la maestra, mire, es un gran esfuerzo que hace. Primero, para que sea amado por los niños, ¿no? Y en segundo lugar, en un contexto donde el maestro no lee. En generalidad, usted agarra y hace un examen o una medición de los gustos lectores de los maestros para que se lleven la tremenda sorpresa. Entonces, como una persona que no lee, que no va a museos, estoy hablando en cifras estándar, que no son todas, ¿no? Entonces va a seducir con la enseñanza, porque la enseñanza también es un arte, aparte de una técnica, es un arte, y es un acto de seducción, para que sea agradable. ¿Eh? Entonces el currículum debe apuntar hacia allá. Es un currículum seductor. ¿Qué es? No, los contenidos, ¿cómo seduzco yo con los contenidos? Porque al fin y al cabo el maestro entiende que el currículum es contenido. Mire, la profesora Torcat dijo algo ahorita sobre, o la otra, sobre la cantidad de contenidos que había. Desde que el Ministerio de Educación en el área de matemáticas tiene una gran cantidad de contenidos que usted no puede darlo en 5 años de bachillerato a 4 horas semanales. Usted tendría que agarrar el sistema alemán o el sistema húngaro que ve 2 horas diarias de matemáticas, ven 10 horas a la semana para poder abarcar un sistema, todos esos contenidos que hace. Claro, hay una interrupción. Sí. Y todos esos contenidos que habían de matemáticas servirían para la vida, todos. No todos, no todos, porque eso ya está demostrado por Steinhaus, desgraciadamente. Se está hablando ahorita de un proceso de descolonización, pero también hay un proceso de uno bebió fuente de los colonizadores. Por ejemplo, Steinhaus cuando propone el currículum abierto, que es una propuesta que trabaja el Centro Experimental para el Aprendizaje Permanente en el CEPAP, donde yo conocí al profesor Julio allí, ese currículum contextualiza lo que es lugariza la educación lugarizada. Tiene que ver con un contexto abierto. ¿Por qué? Porque donde él estaba, el profesor Steinhaus, era una zona netamente agropecuaria, pero no de ganado vacuno, sino de cabras. Y entonces lo que tenían que estudiar, ellos tenían un currículo estandarizado, como que propone el ministerio. Entonces los muchachos, él observó que no salían de ahí, se quedaban, era ahí aún sacando el bachillerato, porque era más rentable para ellos atender sus cabras. Y entonces él contextualizó ese currículum. Es el primero que lo hace, que está sistematizado, pues. Currículum abierto. Y eso es el currículum abierto. ¿Eh? Y hay otras experiencias. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el maestro debe aprender a hacer currículum. O sea, yo tengo un lote de contenido. Yo voy a dar tal cosa. ¿Qué propongo yo con eso? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué objetivo yo voy a lograr? ¿O qué propósito tengo? Si estoy ubicado en la corriente sociocrítica, si estoy ubicado en la corriente técnico-instrumental, ¿qué objetivo yo voy a lograr? ¿Verdad? Pero ahí está el contenido. ¿Cuál voy a utilizar? De ese contenido que me sirve para la situación de mi contexto. Ah, bueno, yo lo manejo. Ah, si no lo manejo, entonces ¿dónde yo voy para
suplir ese aprendizaje. Porque fíjese, hay cosas en psicología evolutiva y en pedagogía constructivista, Piaget, cuando habla de los estadios. Si yo, por ejemplo, hablando de las matemáticas, si yo no aprendo a demostrar entre los 13 y los 15 años, coloquialmente olvídese el peluquín después. Eso le va a costar Dios y su ayuda. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante demostrar? Bueno, porque el que quiera ser matemático luego tiene que usar demostraciones, porque las cosas matemáticas salen de demostración. Aprende a inducir. Eso es una parte pequeñísima de la población mundial, ¿no? Pero igualmente, si no sabe otra cosa, medir. Si yo no sé medir, si yo no sé contar, pues sabemos contar, no, sí sé contar 1, 2, 3, 4, 5, no. Eso no es contar, bueno, eso es contar números naturales. Pero en el plano total no es contar. Si yo no puedo imbricarle a los demás que el trabajo productivo tiene que ver con el uso de la geometría, que la geometría está ahí, y que a veces una figura geométrica hace que la producción sea más eficiente que otra. Bueno, pero yo creo que estoy hablando solo. Bueno, no sabemos. Hagan una señita así para saber que están allí, porque tenemos con la conectividad. Pero Una no conversación estás trayendo sabrosa. reflexión, porque entonces diríamos que debería de existir en esto que ya estamos llamando currículo, que podemos quizás llamar de otra forma en algún momento. Existen unos saberes que son específicos y necesarios según nuestro periodo de desarrollo humano, cognitivo, biológico, ¿cierto? Claro. Y hay otros saberes que son para la vida, ya, para yo formarme según mi interés y mi necesidad de adulto, de adolescente adulto. Nosotros debemos clarificar eso, porque nosotros debemos de determinar, o sea, cuál es el saber necesario para aprovechar ese desarrollo de infancia de nuestros niños y niñas, ese desarrollo que está ahí en la adolescencia, esa cantidad de neuronas que está ahí reproduciéndose, porque el cerebro está en un proceso de reproducción no al nacer, sino él continúa desarrollándose, ¿verdad? Yo creo que tengo algo que no es una respuesta, porque no hay respuesta realmente, ¿no? Lo que hay algunas vías que pueden figurar un camino. En el colegio Rondalera, de ahí con una experiencia bien bonita, ¿no? Ellos hacen hincapié en el arte, porque el arte implica creatividad, ¿verdad? Y ellos tienen una cuestión llamada trabajo de campo. Ese trabajo de campo es nosotros nos agarramos todo el bachillerato y nos trasladábamos por 15 días a una zona del país. Y ahí ellos veían las luces y las sombras del país, en todas las áreas, en 3 equipos fundamentales. Un equipo de calidad de vida, que tenía que ver con todo lo de calidad de vida. Un equipo de cultura, que había todas las cosas culturales. Y un equipo de geociencia, que había todo lo que era tecnología y el ambiente. Y esos niños realizaban informes diarios. Informes diarios de trabajo. En la noche había reuniones. Intercambio de saberes. ¿Qué vamos a hacer? Los intercambios, ¿qué vamos a hacer al siguiente día? ¿Quién asume esta responsabilidad? ¿Quién asume la otra? ¿Quién toma la foto? ¿Quién lleva el registro? Todo eso. Y lo hacían los muchachos. Uno como docente lo que hacía era coordinar, direccionar y coordinar. ¿Ves? Y eso más o menos, esa es una experiencia que yo recuerdo. Mercedes Angarita decía cómo nos es importante enseñar a hablar, a escribir y enseñar a sacar cuentas.
pero usted tiene que enseñar humanidad. Y si estamos en una filosofía humanista, usted tiene que enseñar la humanidad, que la gente sea cooperativa, que la gente sea, no lo menosprecie porque usted tiene una condición de género. ¿Ve? Es tanto que se desarrolló allá una cuestión llamada el Quiquimbasque, que era un juego donde se aglomeraban hombres y mujeres en un equipo que no es el de Kikimbo, sino el Quiquimbasque, que permitía al Kikimbolese le agregaba un basquetbol. Exacto. Pero se daba cuestión cooperativa. Y eso fue hecho con la necesidad de incluir a las niñas en los procesos de educación física. Son ideas, Entonces, de eso hay muchas cosas, ¿no? Pero siempre que vaya con esos criterios humanos. Hay un amigo me comentó que él está haciendo una escuela donde para él lo importante es escribir y sacar cuentas, ¿no? Pero también esa escuela es como una especie de internado. Y en esa escuela es con caballo. Entonces, cada niño tiene un caballo. Y el niño vela por el cuidado del caballo. La enseñanza, responsabilidades. Valores. Valores, ajá. No enseñamos la motivación al logro. Hablamos de currículum, y no enseñamos la motivación al logro. Como yo, o sea, la motivación de que tengo que terminar lo que comencé. Mi papá decía que se monta en el bus, tiene que arrearlo. Tiene que arrearlo y llegar. Responsabilidad. Entonces son cosas que se nos escapan, ¿no? Qué importante los elementos que están surgiendo aquí, porque eso nos da dos líneas que hablábamos tú y yo sentaditos allá. Una de las primeras cosas que tenemos que clarificar es el sujeto y la sujeta que nosotros queremos, que está delineado en el preámbulo de la Constitución, ¿verdad? El primer paso, le decía yo al profe, que nosotros tenemos que enfocarnos es en desarrollar esa humanidad. Y eso se tiene que hacer en los primeros años de vida. En los primeros años es que tenemos que desarrollar el amor, la colaboración, la empatía que es tan importante. Entonces nosotros estamos aquí diciendo, bueno, hay una característica de un ser que debemos delinear y decir, para allá va esto. El ser social, el sujeto social, político, dialógico, el sujeto que escucha, o sea, esa parte de valores que no se debe separar de lo científico y lo tecnológico, porque en ese trabajo científico y tecnológico, desde sus primeros años de vida, desarrollamos en él, entonces, el que él se sienta innovador, creador, productor, y que tenga una conciencia de producción, que no es que trabajo para vivir, ¿no? Esa que nos enseñaron a nosotros, trabaja para que vivas, para que tengas. O trabaja para que seas alguien. O para que seas alguien, ya somos alguien, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que, ¿cuáles son esos elementos que me llevan a formar ese sujeto? Pero tenemos la claridad de que este es el sujeto. Recibí un niño, ¿cómo ayudarlo a formarse según sus características? Todo docente tiene que tener conciencia, un conocimiento amplio del desarrollo humano, de cómo actúa el cerebro y de cómo es la nueva generación que tenemos. Que muchos maestros he escuchado decirme, yo como que no regreso al aula porque es que esos niños son demasiado, no voy a poder con ellos. Imagínense. ¿Por qué? Porque hay un avance que se dio en pandemia, una aceleración que recibimos en pandemia hacia la tecnología de nuestras niñas y niños. Y nosotros nos quedamos así como que ya va preguntándole al nieto, ¿cómo hago aquí? Para entrar a esto, o cómo descargo, ¿verdad? Nos ha tocado, bueno, a mí me ha tocado con los 6 nietos que tengo. Entonces, esas cosas tenemos que nosotros allí, ustedes y nosotros, aclararla, determinarla. Tenemos a un sujeto, ¿cuál es el sujeto que tenemos? ¿Cuáles son sus características? ¿Verdad? Porque vamos a producir currículos ¿para quiénes? Para ellos. Desde algo que decía Dubrasca al principio,
desde la formación del docente constante, pero que no puede estar divorciada esta formación de la universidad con el currículo y con el estudiante que tenemos, ni con el maestro. O sea, eso es algo que tiene que ser muy integral, ¿no? ¿Qué opinas tú, Julio, de todo esto? Bien. Buenos días. Sí, creo que estamos discutiendo elementos, perspectivas, miradas que son cruciales, que son importantes. Porque evidentemente que o hacemos la transformación curricular, y cuando hablamos de transformación curricular, es la transformación de la educación en general, o tal vez no podamos sobrevivir. Yo lo plantearía de esa manera, así como dramáticamente, ¿no? No sé, ¿se escucha bien o me tengo que quitar la careta? ¿Me quito la careta? Bien, yo quería asomar algunos elementos, ¿no? Uno, con el planteamiento que hace la profesora Dubravka de cuál es el lugar epistémico, ¿no? Entonces, evidentemente que lo curricular, sabemos que en buena parte, pues, el origen viene de la organización industrial, pues, de los años 20 en adelante, y que corresponde a la organización de la fábrica. Fue como un trasplante, incluso la escuela misma viene, pues, como prácticamente un trasplante de la forma de trabajo en la fábrica, y así se fueron constituyendo muchas escuelas, pues, que hay un horario establecido, que cada quien está haciendo un trabajo, existe la división. Si las personas que están armando un vehículo, un carro, una persona trabaja en el motor, otro la carrocería, otro, etcétera, etcétera. En la escuela también, pues unos estudiantes ven matemáticas, otros ven castellano, otros ven, en otro momento se ve ciencias naturales. Hubo como un trasplante, pues. Y eso también viene como de una, digamos así, un nombrezote, una grosería, una gramática civilizacional, o sea que esta civilización occidental tiende a la fragmentación de todas las cosas, entre esas todas las cosas, el conocimiento. Entonces, muy oportuno cuando la profesora Dubravka habla de el lugar epistémico, es cómo nos ubicamos, o sea, cómo hacemos nosotros para romper con esa fragmentación que se ha metido en lo administrativo, como también plantea la profesora Dubravka, y que prácticamente nos orienta en todo, pues, aunque no sea la intención. Terminamos al final, tanto en los estudios de primaria, secundaria, universitaria, viendo toda la realidad de una manera fragmentaria, puntual, porque el mismo hecho administrativo nos empuja en esa dirección. Entonces, en cuanto a lugares epistémicos, yo diría rápidamente, pues, como dos referencias puntuales. Bueno, que parte de lo mismo, pues yo diría volcarnos más hacia corrientes que son epistémicas, epistemológicas, metodológicas, todos esos nombresotes que queramos ponerle, pero que son de origen latinoamericano. O sea, que han surgido en suelo latinoamericano y que atienden directamente a las realidades nuestras. Por ejemplo, sistematización de experiencia, investigación, acción participativa, la teoría de la dependencia, el teatro del oprimido. Uno se pone a hacer un listado y le dice, bueno, para de contar, pero hay múltiples referencias, pues, en cuanto a eso. Entonces, ¿qué señala? Pues, o sea, así en una síntesis un poco atrevida y apurada, esas corrientes latinoamericanas. Bueno, primero que son diferentes, son muy diferentes unas de otras. Orígenes distintos, ahí se combinan elementos de la fenomenología, elementos del marxismo, pero sobre todo elementos originarios de América Latina, elementos originarios de toda
no sé si llamarla corriente, más bien como de modo de vida latinoamericano, que son de tipo comunitario. Por ejemplo, el Aylú, en toda la cultura aymara, donde lo colectivo, o sea, o más que lo colectivo, las relaciones, la relación predomina sobre lo individual. Entonces, eso diría, pues que cuando hablamos de lugar epistémico, ir más hacia mirada latinoamericana, que no son recetas para nada, son creaciones. O sea, cada vez que una persona va a hacer una sistematización de experiencia, es imposible, diríamos, que siga una línea así, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Es prácticamente una creación, una recreación del proceso, lo que tiene que hacer. Entonces, en ese caso, es original, es integrada, es vital. Y otra característica en cuanto al sujeto que planteaba Solimar, es que el sujeto siempre es colectivo de todas las investigaciones. Uno no puede hacer una investigación, acción participativa, una persona, que yo voy y yo soy el que voy a hacer eso en la comunidad. La comunidad inmediatamente me da un parado. Si no, ya va, pero ¿qué es eso que tú traes? Nosotros, nuestras necesidades son estas. Nuestros planteamientos y nuestros propósitos son estos. Si tú quieres, bueno, vente, dialogamos, conversamos y desarrollamos ese proceso. Entonces siempre hay un sujeto colectivo, que para nada, eso también es otro elemento cultural que nos han tratado de implantarnos, un elemento colonizador que dice que entonces lo individual, perdón, lo colectivo absorbe lo individual. Entonces nosotros somos, como dice Mario Vargas Llosa, pues, somos como la tribu, somos una masa informe, y entonces se supone que el individuo, desde ese punto de vista, que el individuo tiene como que arrancarse, apartarse y brillar con su propia luz. Entonces, para nada, cuando hablamos de un desarrollo colectivo, estamos hablando, tal como lo dice la Constitución, como tú señalabas, estamos hablando de desarrollo pleno de nuestras potencialidades, nuestras capacidades, que son personales, pero también colectivas. Entonces es importante, pues en esa mirada epistémica, eso vernos como seres en relación, seres que permanentemente estamos relacionados. Somos parte de tramas de desarrollo personales, familiares, de amistades, laborales. O sea, nosotros vivimos entre marcos de relaciones permanentes. Bueno, y así, cuando vemos lo curricular, por supuesto que tenemos que atender eso. O sea, cómo lo curricular favorece la construcción de tramas de relaciones, de formas de relaciones, pautas de relaciones que nos permitan el crecimiento máximo en todos los sentidos. En lo productivo, lo social, lo político, lo cultural. Entonces, hablo de esa relación armoniosa, o sea, ¿cómo hacer esa relación? Exacto, entonces, pero el currículo también entonces tiene que dialogar con las otras tramas sociales. Cuando digo trama, hablo en parte de tejido, un tejido tan lindo como este, que no sé si tú misma lo tejiste. ¿Quién lo tejió? Ah, bueno, fíjate, qué belleza, ¿no? Entonces, esta es una trama. Pero trama un poco también como haciendo alusión de las tramas. Dice, oye, la novela tiene una trama, o sea, un poco que hay un desarrollo, que hay una acción de personajes. Hay todo un proceso ahí. Todo un proceso que nos impulsa a buscar otra forma. Entonces, eso, cómo vinculamos, cómo relacionamos, cómo ponemos a dialogar lo curricular con todas las tramas sociales, la familia, la comunidad, las empresas de producción social, las instituciones, o sea, todos esos elementos en un diálogo, digamos, completamente horizontal. Un diálogo pleno, no es que entonces una institución se lo va a poner, bueno, que exactamente lo que Solimar nos ha señalado, que tiene que ser un diálogo abierto. Entonces, bueno, primero aspecto sobre el lugar, digamos así, epistémico, o más bien como la mirada epistémica, yo diría, vamos a ir a
los conocimientos Sí. desarrollados en Latinoamérica. Sí, las miradas, digamos, porque a mí, por ejemplo, y yo he estado trabajando, pues, todo lo latinoamericano, la investigación hecha en la sistematización, etcétera, pero a mí se me hace difícil, por ejemplo, decir, mira, son enfoques, son corrientes, son, entonces, no sé, yo a veces digo mirada como una forma, pues. Como una mezcla, ¿verdad? Ajá, como una mezcla, así como para vincularlo. Ok. Un segundo aspecto, como algunas consideraciones sobre lo curricular. Entonces, la pregunta, cuando hablamos de currículum, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, hay discusiones, hay libros, hay todas visiones. Entonces, lo primero, como decía Onías, pues normalmente cuando dicen currículum, generalmente pensamos en plan de estudio. Y a nivel universitario, bueno, las mallas curriculares, que las mallas son el conjunto de contenidos o el ámbito de disciplina, pues entonces, pero por supuesto que tú señalabas en otra reunión que currículum es todo. Ahora, ¿qué es ese todo? Es un todo, no es un todo abstracto, no es un todo ajeno, sino es el todo que vamos construyendo. Porque cada quien o cada uno de nosotros, nosotras, desde nuestras vidas, estamos haciendo esa construcción permanente bueno, cómo vivimos, cómo aprendemos, cuáles son los aprendizajes más relevantes. ¿Cómo sentimos? Claro, la parte afectiva, eso es vital y determinante, tan importante como lo que pensamos, y no solamente que es importante, sino que eso está mezclado, porque también dentro de esa fragmentación nos pautan la idea de que entonces el razonamiento va por un lado y lo afectivo va por otro lado. Y entonces nosotros, para ser más civilizados, para avanzar más en la evolución humana, tenemos que irnos más por la razón. Y eso no es así en ninguna, ni siquiera en la investigación científica más tradicional o de las ciencias más naturales, no funciona. Porque uno dice entonces, bueno, ¿por qué entonces hay tantas teorías físicas? Porque además hay unos afectos que le dicen a una persona, no, esta corriente, ajá, o para mí es la mejor, la que más me convence, la que yo siento que es la más conveniente. Entonces, eso, cuando hablamos de lo epistémico, es importante eso, o sea, lo afectivo, lo sensorial, lo corpóreo, todos esos elementos tienen que estar allí. Entonces, algunos elementos lo colectivo, lo comunal, pero hay un elemento fundamental que también señalaba Onías, que es lo experiencial, cuando tú hablabas del trabajo de campo. Y cuando hablabas de CEPAP, el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente de la Universidad Simón Rodríguez, allí el centro es proyecto. O sea, allí no hay materias separadas, sino que hay proyectos. La persona desarrolla proyectos y de los proyectos surgen las áreas disciplinarias, inter y transdisciplinarias, desde la vivencia directa. Entonces, la palabra experiencia, que también lo reiteraba Onías cuando él dice, los maestros están pidiendo que cómo hacer las cosas. Entonces, que todo el aprendizaje nos vaya dentro de la corriente experiencial de todas las personas. Toda esa corriente latinoamericana de la que estamos hablando, investigación, acción, sistematización, etcétera, todas suponen una experiencia. En este caso, experiencia colectiva, pero también experiencias personales, interpersonales. Entonces, ¿cómo hacemos para que lo curricular siempre vaya a incorporarse, no sé si esa sea la palabra más feliz, o sea, que esté desde y para la experiencia? Entonces, ¿cómo enseñaba Simón Rodríguez? Que también Simón Rodríguez es uno de los fundadores de estas formas de pensamiento, de mirada, etcétera, latinoamericanas. Entonces, él enseñaba, bueno, los niños, la carpintería, la herrería, la albañilería. Entonces, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, unos muebles. ¿Cómo hacemos unos muebles? ¿Cómo hacemos unas mesas, unas sillas, etcétera? Y entonces allí está presente, por ejemplo, la geometría.
Entonces ahí van aprendiendo. Entonces los niños aprenden. No es que Simón Rodríguez decía, bueno, en la mañana vamos a ver geometría, vamos a ver lenguaje, ciencias naturales, y en la tarde vamos a hacer, sino mira, vamos a hacer las sillas, las mesas. Y entonces, mira, vamos haciendo la geometría, la forma, vamos a la aritmética, bueno, vamos a medir allí todo lo demás. Hay un trabajo manual que se está haciendo, bueno, vamos a hacer serruchos, me imagino que en esa época, clavo, madera. Y entonces, allí, bueno, antes vamos a buscar la madera, vamos al bosque, vamos al monte, vamos a ver dónde sacamos la madera. Vamos al monte, entonces mira, ahí se va ciencias naturales, la parte de conocimiento de las plantas, seguramente los animales, porque es parte de la misma naturaleza. Y entonces como aprender pues, y retomar esa forma de trabajo de Simón Rodríguez, que a través de él, además que era un trabajo productivo, porque entonces esa silla, esa mesa se vendían y ese dinero iba para la escuela, para los niños, más la autogestión, o lo que uno llamaría, en una época ya casi no hablamos, desarrollo endógeno. Porque entonces, bueno, además, aquí pudiéramos estar un buen rato hablando de Simón Rodríguez, ¿no? La toparquía, o sea, cómo cada unidad geográfica, digamos, cómo diríamos ahorita cada comunidad o cada comuna va generando su propio sustento y que entonces se apoyen una con otra. Si esta produce silla, intercambie con aquella que produce bloques, etcétera, etcétera. Entonces, es la experiencia, o sea, cómo hacemos un currículum que sea completamente experiencial. Entonces, nosotros en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, bueno, allí contento, ahí trabajamos a las órdenes de Dubrasca, que es la vicerrectora académico territorial. Y allí trabajamos con corriente latinoamericana, porque el eje de investigación fundamental es la investigación acción participativa transformadora. Y allí cada espacio, o sea, cada escuela, cada liceo, cada comunidad a la cual esa escuela y esos liceos están vinculadas, desde allí surge el conocimiento que tiene que, debería, estamos trabajando en eso, servir a la vida de esas comunidades. Esas comunidades, ahí estamos tratando. Y por eso la necesidad urgente, ahí nos unimos con Solimares, que tenemos que conversar, porque la transformación curricular o se hace en todos los espacios simultáneamente o no se hace. O no se hace. Porque entonces el ministerio puede decir, bueno, nosotros vamos a trabajar de esta manera, pero las universidades entonces decimos, bueno, nosotros no nos gusta, nosotros vamos a trabajar en esta otra. Y los otros, entonces, sí, por supuesto que la allí, ley dice de otra forma, ajá. o Entonces, gobierno capital. Exacto, entonces Gobierno Caracas dice otra cosa. ajá, tenemos que buscar acuerdos, porque tampoco entonces que es imponer, decir, bueno, lo que diga el ministerio, no, lo que diga el otro ministerio de educación universitaria, lo que diga, sino que ahí no queda otro camino que dialogar. Bueno, hablamos de experiencia, pero también proyecto, o sea, que el proyecto sea el elemento protagónico. ¿Proyecto de qué? Proyecto que tiene que ver con producción. ¿Producción de qué? Bueno, por un lado, producción material, pero por otro lado, producción, no sé, mental, intelectual, disciplinaria, o sea, todo, pero simultáneamente, pues, o sea, que como un solo proceso. Entonces, que sea experiencial, pero que al mismo tiempo sea productivo, en todos los sentidos de la palabra productivo. Eso significa que no es que uno va a despreciar las teorías que se hayan generado en cualquier ámbito, en Europa, pero la idea es que, mira, no me impongan esa teoría aquí, vamos a dialogar con teoría. Piaget habla de los estadios, bueno, perfecto. Ajá, pero ¿en qué parte Piaget habla del trabajo productivo? Y cómo a través del trabajo productivo, o sea, yo no conozco ningún material, no sé si... O como ese pensamiento. Ajá. Hay muchas cosas que hay que develar. Exacto. Entonces, por ejemplo, uno puede, que ese es un elemento
importantísimo, ¿no? En estos días coincidí en un conversatorio con Elena Adams. Elena Adams, entre otras cosas, una investigadora, ella es la hija de Félix Adams, que también tiene grandes méritos, entre esos lo de la andragogía, la sistematización que él hizo, pues, y las propuestas, porque es un pensamiento original sobre el andragógico. Entonces, Elena Adams anda investigando lo que ella llama, ella le pone otro nombre, pero uno lo llama, antes lo llamamos, vamos a llamarlo como lo llamamos antes, pues no recuerdo exactamente, ebegogía. ¿Qué es ebegogía? Es eso, cómo piensan los adolescentes, cómo sienten los adolescentes, cómo aprenden los adolescentes. Pero también gerontología, ella lo llama gerontagogía. Ella está haciendo estudios específicos sobre eso, o sea, cómo aprendemos nosotros los viejitos, ancianos, los viejitos. los adultos. No, pero andragogía son los adultos en general. Nosotros llenos de juventud. Pero los andragogos, bueno, somos los es que son aprendizajes diferentes, son una experiencia, entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta también para trabajar esto. Entonces es importante como nutrirnos. Okay. Otro elemento importante es lo que tiene que ver con reconocimiento, valoración y acreditación de aprendizaje de saber. Porque si aprendemos a través del trabajo productivo, bueno, uno sabe, pues hay tecnólogos populares que no han ido, a lo mejor ni siquiera terminaron la primaria o la secundaria y hacen unos inventos relacionando elementos que bueno, ni uno que ha pasado por las universidades. Entonces, ¿cómo valorar? No solamente es un reconocimiento de que, bueno, este señor, oye, qué bueno, vamos a darle, o esta señora, vamos a darle un papelito que diga que, si no, mira, ¿cómo eso que él aprendió podemos compartir? ¿Cómo podemos socializarlo? ¿Cómo podemos darlo a conocer? Darlo a conocer y aprender. De repente, pero él lo hizo de esta manera porque él está en los Andes y ya las cosas son así, pero yo estoy en el llano, entonces allí tengo otros elementos, se van otros elementos, otros recursos, otros. Entonces, es importante, pues, pero como un sistema. No es que decir, bueno, vamos a nombrar una dirección, como de hecho existe en el ministerio, que están haciendo un trabajo espectacular, pues. Belki y compañía allí del equipo, sino cómo creamos un sistema permanente, pues que podamos estar haciendo ese reconocimiento, esa valoración y esa acreditación de saberes y conocimientos en todas partes. Entonces, bueno, finalmente, bueno, reiterando algo que ya señalaba Solimar, o sea, cómo es la forma, pues, de asumir esta transformación curricular. Tiene que ser a través del diálogo, no hay otra. Hay experiencia, hay muchos documentos, hay, bueno, todas las consultas importantísimas que ha hecho el ministerio, entre esos este Ministerio del Poder Popular para la Educación, que hay que tomar esos elementos, el sistema educativo bolivariano, o sea, tenemos que retomar esos elementos y bueno, vamos a verlo a la luz de esta realidad. Estamos en guerra, estamos sitiados, estamos en bloqueo, estamos en pandemia. ¿Cómo vemos todos esos elementos a partir del aquí y el ahora para la transformación? Entonces, bueno, es importantísimo y clave un diálogo, pero un diálogo horizontal. Pero tampoco es que nosotros podemos decir, bueno, vamos a esperar a dialogar. Y entonces ya en el 2030 ya dialogamos bastante, ahí tenemos las pautas porque tenemos que seguir ensayando, seguir experimentando, seguir proponiendo, seguir planteando. Y entonces la forma de trabajo es eso, o sea, vamos colocando unas orientaciones, unas pautas, pero con el diálogo abierto, pues en todos los ámbitos. Y bueno, el último punto, ¿no? O sea, ¿cómo logramos nosotros crear y mantener redes permanentes de aprendizaje y de conocimiento? ¿Qué significa una red permanente?
Bueno, que por ejemplo la dirección de currículum, la dirección de acreditación, todas las demás dependencias pues, de este ministerio, pero también de las universidades, de las escuelas, de las comunidades. También Solimar enfatizaba, bueno, pero los sujetos no es solamente de las instituciones a las comunidades, sino las comunidades tienen muchísimo que decir y muchísimo que aportar dentro de todo esto. O sea, ¿cómo logramos crear, ¿no? un sistema abierto? O sea, un sistema en forma de red que nos permita intercambiar. Que yo diga, mira, oye, yo quiero en mi escuela hacer un huerto escolar. Ajá. ¿Cómo hacer? Ajá, ¿cómo hacerlo? ¿Y con quién hablo? ¿Con quién hablo? Ah, mira, ya en esa junta, en la Claudio Feliciano. Ahí, de hecho, así es, están trabajando, oye, tienen un huerto que tiene años y está bien trabajado, ese proceso está bien desarrollado. Entonces, ¿cómo hago yo para hablar con la gente de allá, pues de esa escuela, para que, bueno, me dé luz o cómo intercambiar? Porque a lo mejor yo también tengo mi trabajo y yo también quiero aportar. Y entonces, bueno, que de ese intercambio, pero además se vaya socializando y se vaya registrando y visibilizando. Es importantísimo. Y que, bueno, todos podamos ser parte de eso. Bueno, yo creo que... Perfecto. Bueno, la intención no es agotarnos en el diálogo, sino expresarnos, tener clara a dónde vamos. Vamos a una construcción colectiva. Una construcción que nosotros estamos pautando tenga, por ejemplo, este mes de recolección de información. Nosotros queremos que ustedes, en sus espacios, en su territorio, en donde tenga usted alcance, pueda lograr debates internos entre sus maestras, su maestro, la familia, todas y todos, y que puedan recoger propuestas de esas experiencias y de esos elementos significativos que deben dar un salto en el currículo. Con todo lo que hemos hablado acá, vamos a continuar haciendo, no como especies de congreso, lo voy a llamar como diálogo entre, y vamos a continuar con este tipo de videoconferencias con algunas personas de todos estos niveles que les estoy diciendo, de los niveles y la modalidad, pero también de todos estos espacios, como la BEC, como la UNED, que sigamos dándonos insumos para esta construcción, que son los insumos de todas y todas. Tengo pautado que sea durante todo este mes, y ustedes pueden enviar esas propuestas, hacer sus reuniones y enviar esas propuestas al correo congresoscurriculares@gmail.com. Este es el correo que estamos de nuestra dirección, pero que estamos destinando solo para recoger las propuestas que ustedes tengan. Con esto estoy diciendo que no se cierra la actividad con esto, sino que vamos a continuar. Debemos continuar el proceso del diálogo, porque como bien lo dijo Julio, nosotros no necesitamos esto para el 33, para hacer un récord histórico de que pasó esto, no. Necesitamos es que tener, por lo menos a cierre de año, espero yo, Julio, tener un documento que nos diga o que nos indique o que indiquemos para todas y todos, esto es lo que queremos en este periodo, porque para mí el currículo, como ya lo he dicho en otros momentos, está en un continuo proceso de transformación, porque hay avances que no se pueden ignorar. La educación tiene que estar a la par de todos estos movimientos que existan, porque estamos educando precisamente a una persona que va a vivir en esta sociedad y no lo podemos a él darle en la escuela, en el liceo, en la universidad, una realidad que no esté consona con lo que se está viviendo en la sociedad. Es decir, él debe salir y ella y él deben salir claros a dónde voy a estar parado y que estoy apta y apto para esa lucha. Tengo herramientas para defenderme, tengo habilidades desarrolladas. ¿Quién me las está dando? La escuela, el liceo. Nosotros estudiamos, por ejemplo, yo estudié construcción civil y eso a mí me dio habilidades como mujer para defenderme en espacios de hombre. Nosotros tenemos que romper con eso. Los espacios tienen que ser listos para que la mujer y el hombre puedan actuar en ellos.
Eso tiene que ser parte de nuestro currículo. Por eso hablamos con los nuevos giros epistémicos, como esos nuevos giros que nos dan una luz, el ambiental, el género, la diversidad. Todo eso nos está aportando a este cambio. Bueno, hay que tomarlos en cuenta, no de forma fragmentada, sino integrarlos al currículo. Julio lo decía muy bien, como Simón Rodríguez en su trabajo, él integraba todo eso se integraba y no estaba diciendo ahora estamos en música, ahora estamos en geometría, ahora estamos, sino que era una integración. Por eso también tenemos que trabajar mucho en lo que son los proyectos y tenemos que tener claridad de pensamiento, con claridad de conceptos. ¿En qué estamos? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Cuál es mi paradigma? ¿Cuáles son las teorías que nos están arropando y que nos sirven a nosotros? Que podemos utilizar nosotros, no, son muy buenas para otros, pero para nosotros son cuáles. Eso tenemos que clarificarlo, hacia dónde vamos. Entonces, yo hoy me voy con una tristeza muy grande porque insistía al equipo técnico la oportunidad de escucharlos, algunos de ustedes en este diálogo, pero lamentablemente no se puede abrir el diálogo con ustedes porque la conectividad está muy baja. Sin embargo, los invito a estar atentos a unas próximas invitaciones en videos con nosotros y en estos pequeños diálogos para darnos insumos de cómo lo estamos escuchando. Entonces, también les quería recordar que nosotros como la Dirección General de Currículo necesitamos un colectivo. Esto no es un trabajo solo ni sola. Necesitamos un colectivo. Por tal motivo, desde hace 2 años salió una orientación, una instrucción, y de esa instrucción salió un cuadernillo que hemos pasado a las zonas educativas porque necesitamos a nuestro responsable de currículo, quien va a ser en el territorio un equipo de la mano con nuestros compañeros de investigación y nuestros compañeros supervisores, con el CLIC, con los centros locales de formación. Esta persona nos ayudará a ser a nuestra mano derecha, a nuestra izquierda, nuestros ojos, todos en el territorio, porque quisiéramos estar con ustedes. Es mi deseo ir a los estados, es mi deseo ir a las escuelas y sentarme y escuchar y ver, porque no se construye desde aquí. Yo sería irrespetuosa de nuestra parte construir, mandar líneas desde aquí sin conocer una realidad y sin escucharlo. Pero tengo limitaciones por la gasolina y todo aquello. Sin embargo, estamos tratando de, por ejemplo, a nivel central poder llegar y poder tener contacto con ese responsable. Es vital ese responsable de currículo para nosotros en los estados. Yo les envié a su correo el cuadernillo. Allí están las orientaciones. Ustedes pueden escribirnos cualquier duda. Ya algunos estados se han montado con el coordinador, el cual va a estar con nosotros en constante formación, porque por supuesto no lo vamos a mandar sin nada, no vamos a dejarlo solito o solita en este trabajo, no, vamos a tener diferentes formaciones y contacto permanente con ellos desde ahora en adelante para poder trabajar todo esto, porque no vamos a develar todo lo que tenemos en una sola actividad, son múltiples momentos que tenemos que realizar todas y todas. Muy agradecida con Trina, mi amor, con Dubrasca, por su intervención, porque para nosotros es realmente importante lo que nos han dado. También a mis compañeros que están aquí conmigo, hermosos viejitos. Ay, perdón. Entonces, profe. Eso es de cariño, yo lo digo de cariño, yo lo digo con mucho respeto. Algunos más que otros. Porque además de eso siento eso que dicen nuestros compañeros y hermanos indígenas, el sabio, cómo aprendemos de sus experiencias, cómo aprendemos de lo vivido de ustedes. Eso para mí es muy importante. Escuchar es demasiado importante porque hay cosas que se escriben, pero hay otras que no se escriben. Y esas que no se escriben son las que más nos llenan, importancia tienen, ¿verdad? Para poder nosotros avanzar y dar ese salto cualitativo. Bueno, es mi deseo que haya sido de su agrado este diálogo, que lo quise hacer más que formal, informal, porque es un encuentro amistoso, cariñoso y de respeto mutuo, donde
La crítica es necesaria, pero una crítica que edifique, una crítica que nos diga, hey, vamos a actuar y vamos a recoger esto. Recordando que nada de lo que se ha hecho es despreciable. La vinculación que hicimos con los motores, los 10 vértices que estamos trabajando y todo lo que ha surgido, hay que unificarlo, hay que sacar de eso lo bueno. Los 10 vértices para nosotros es currículo, porque todo eso es currículo. Para que se forme una educación de calidad debe de cumplirse con todos esos elementos. Debe estar un maestro contento, alegre, sano, debe estar un niño alimentado, debe estar una institución. Bueno, tal vez al 100% no lo logremos en este momento, pero es algo que tiene que ir avanzándose. Y tiene que irse esforzando a hacer todo eso, pero con ayuda de quién, de todas y todas. Bueno, mis compañeras quieren dar unas palabras, unos saludos, bueno, para despedirnos. Recuerden otra vez, todo lo que ustedes produzcan en sus estados, envíenlos a nuestros correos. En este momento hay algunas instituciones que están haciéndolo presencial, que no tenían la oportunidad de estar aquí en la Zoom. Y eso es importante que podamos recoger también esos eventos y que eso se siga repitiendo en todos los espacios. Por favor, ayúdenme a multiplicar todo esto. Necesitamos decir Venezuela, mira la educación de esta manera y lo está trabajando de esta manera desde una realidad y desde una colectividad. Que Dios me la bendiga grandemente. Si quieren decir algo, mis compañeras hermosas. Gracias, profe. Un reconocimiento al equipo que nos acompaña y a los que están del otro lado haciendo un trabajo bien interesante. Fíjense bien que hicimos un recuento histórico de lo que hemos hecho en nuestros planteles educativos, pero por no tenerlo sistematizado, no lo hemos podido visibilizar y hemos visto como un trabajo que se hace en nuestra rondalera, nuestra escuela distrital, ¿verdad? Hacia otros espacios es reconocido y es vivido, y eso es lo que queda en nuestra experiencia. También los mensajes que se están dando, el trabajar por proyectos. Nuestras escuelas desde hace muchísimo tiempo están trabajando por proyectos, pero proyectos que tienen que ser basados en nuestra realidad. Una realidad que cambió fundamentalmente, dada la pandemia y sus cepas. Es un llamado al cuidarse usted en nuestro sistema de salud. Que tenemos algunas dificultades aún, sí, pero existe lo más importante, que es el amor por lo que estamos haciendo. El amor por enseñar a nuestros muchachos y el aprender y desaprender. Un maestro que está investigando, un maestro que está aprendiendo de cómo se hacen las cosas y que gracias, digamos, en este momento, en esta realidad, hemos logrado que la familia se interese más por la educación de nuestros muchachos. Un intercambio de saber. Mi nombre, discúlpeme, Fanny Medina, docente jubilada, hoy contratada por el Ministerio Popular para la Educación, y mi dirección de línea es la responsable de revisar y evaluar el currículo. Un currículo que está en construcción, un currículo que estamos construyéndolo. No debe ser la construcción desde aquí arriba, desde el edificio, desde el Ministerio de Educación. Es una construcción desde nuestros planteles educativos, con nuestra muchachada, con nuestros maestras y maestros, con nuestra comunidad. De allí, de verdad que esperamos que nos envíen a través del correo Congresos curriculares. @gmail.com. @gmail.com. Esto es estar lleno de juventud, profe, que a uno no se le olvidan las cosas. No, no, para nada. Y entonces, bueno, agradecidas de verdad. Un intercambio bien bonito que vamos a seguir teniendo con todas y todos ustedes. Permiso para... Bueno, quería agradecerles a todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse, estar conectados y escuchar todas estas propuestas que tuvimos acá, los compañeros compartiendo con nosotros. Y bueno, invitarlos
que traigan o nos dejen todos esos sentires que ustedes tienen, todos esos saberes, todas esas propuestas para poder hacer y llevar a cabo esta transformación, ya que la transformación del currículo no es solamente, como ya dijeron mis compañeros y mis compañeras, no es solamente de acá del ministerio. Nosotros queremos trabajar desde los que están en esa labor, en esa escuela, ese maestro, esa maestra, ese niño, la comunidad, que también es muy importante conocer qué piensan ellos, qué es lo que quieren. Todas esas propuestas nos las pueden hacer llegar y nosotros, bueno, estaremos trabajando, sistematizando, escuchándolos, porque es lo que realmente queremos. Disculpen ustedes, mi nombre es Marianela Domínguez y estoy en la Dirección General de Currículo, encargada de la línea de programas y proyectos especiales. Pues, una vez más, invitarlos a que trabajemos todos juntos y de la mano. Gracias. Y gracias a la profesora Solimar por incentivar estos conversatorios, estos diálogos que son bastante nutritivos. Bueno, nos merecemos un aplauso en el todo. Les invito a colocar su cámara para poder tomarles la foto y despedirnos cariñosamente. Mil bendiciones para todas y todos. Por favor, para tomar la foto a todas. Una muestra de evidencia que hicimos en el Congreso. No, y que así lo estamos conociendo a todos. Si pueden colocar sus cámaras y así veo sus rostros. Sí. Vamos saludando. Anabel Villarroel. Hola, profe Anabel. ¿Quiénes están? Que lo vayan a mencionar. No se ve. No sé. Ajá, velo diciendo. Gracias le damos a Yaracuy, a Trujillo, a Anzoátegui, Apure, Mérida, Carabobo, Amazonas, Aragua también creo, Táchira. Mil gracias a todas y todos. Esperemos que para la próxima seamos más. Portuguesa. Zulia, portuguesa. Zulia. Mérida, Táchira, Barinas. Barinas, profe. Qué hermoso. Bueno. Apure. Apúrese por colocar. Nueva Esparta. Sí. Qué bueno. Yaracuy. Puedes quitarle el audio para que puedan decir chao todos, por lo menos, o se cae ahí. A la cuenta de 3, digamos chao, hasta luego, nos vemos pronto. Gracias, felicitaciones. Gracias. Hemos activado los micrófonos para que se puedan despedir. A la cuenta de 3 digamos hasta luego. Porque nos vamos a ver pronto. Yaracuy. Hasta luego. Gracias a todo el equipo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy buena su reunión. Gracias. Chao. Saludos desde Caracas, de la División de Niños y Niñas. Colectivo Fusión Identidad. Saludos. El Estado Trujillo. Un fuerte abrazo. Saludos con ustedes. Saludos. Trujillo, yo no sé, será bateando, pero ya iremos. ¿Cómo va? Mire, ¿quién le está tomando la foto? Ay, Juni, te amo, Dios te bendiga. Ay, mande por correo. Profesora Solimar y el equipo desde San Joaquín de Carabobo. El colectivo Fusión Identidad. Cultura y educación. Fue un placer.
Ay, no me quiero ir, pero me tengo que ir. Gracias a todos. Listo, tomaron fotos de eso, ¿no? Ahí solo se le podía tomar capturas. Eso fue lo que hicieron. Y así también aplaudimos así.